A finales de los años 60, un joven aficionado a los automóviles se estrelló y casi muere. De ahí decidió que su carrera no iba a ser piloto de automóviles. En cambio, se dedicó a su otra pasión, el cine. Entró a estudiar cinematografía y de allí se graduó en California. Comenzó su trabajo como editor, pero no le satisfacía. Luego fue asistente de dirección de Francis Ford Coppola y ahí entablaron una gran amistad. Entre los dos crearon una compañía de cine independiente y de allí salió el presupuesto para su primer gran proyecto de largometraje, THX. La película fue seleccionada para el Festival de Cannes, pero fue un fracaso en taquilla. La compañía de los dos incipientes directores quedó en quiebra. Tiempo después, Francis Ford Coppola dijo que tuvo que tomar la dirección del Padrino para poder salir y solventar la crisis de su compañía recién creada. Pero esto no iba a detener a nuestro joven director. Firmó un contrato con la Universal Pictures para realizar 2 largometrajes, uno juvenil y otro de ciencia ficción. La compañía se inclinó por la película juvenil, pero no por la de ciencia ficción. Le dio presupuesto para la filmación y entonces nuestro joven director, George Lucas, tuvo su primer éxito en taquilla. La película se llamó American Graffiti. Era una especie de recuerdos de la juventud de este joven director. La película fue nominada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para Mejor Filme del Año. No ganó, pero le dio reputación a nuestro joven director, y esto lo impulsó para ir a negociar su nuevo filme a la 20th Fox, que realmente no estaban muy convencidos porque se les iba a ir el presupuesto muy alto. Fue entonces que George Lucas acudió al artista plástico Ralph McQuarrie. Él ya había hecho varios trabajos para portadas de libros sobre ciencia ficción y space opera, que era más o menos el género que George Lucas estaba buscando. Estas ilustraciones fueron realmente las que convencieron a la 20th Fox para aprobar el presupuesto, y también sirvieron a George Lucas para hacer las maquetas del diseño de la producción. George Lucas tiempo después comentó que si no hubieran sido por las maquetas de este artista no hubiera logrado nunca jamás que le dieran el permiso para hacer esta obra. Ya con el presupuesto aprobado solo quedaba buscar actores. Cuenta la leyenda que Harrison Ford, que ya había trabajado con George Lucas en American Graffiti, lo había contratado para que arreglara la puerta de su oficina, ya que él se había dedicado a la carpintería. Cuenta la leyenda que ya estando ahí le pidió a Harrison Ford que por favor leyera con los actores para ver quién se quedaba con los personajes principales. Y también cuenta la leyenda que fue Steven Spielberg el que le sugirió que contratara a Harrison Ford para el personaje de Han Solo. Ya que estaba cansado y no quería leer más diálogos, le dijo que era perfecto para el personaje del pirata espacial y que ya solo faltaba encontrar a los 2 últimos personajes, la princesa Leia y el héroe Luke Skywalker. Y los encontró con Mark Hamill y Carrie Fisher. Ya todo estaba dispuesto para la filmación y la historia del cine iba a cambiar para siempre. Star Wars 1977, la obra cumbre de George Lucas, la película que lo cambió todo. El cine jamás iba a ser igual después de esta obra. La película se estrenó en tan solo más de 30 salas en los Estados Unidos. Al ver la recaudación, la 20th Fox ordenó un estreno masivo. Las aventuras del joven Luke Skywalker llegaron a todo el mundo. Las escenas de batallas galácticas y las naves interplanetarias eran impactantes. Jamás en la historia del cine se había visto algo parecido. Lo que hubiera habido de cine de ciencia ficción intergaláctico quedó totalmente borrado de la historia del cine de Hollywood. George Lucas puso el cine de ciencia ficción a un nivel inalcanzable. Cualquier fantasía que tuviera un espectador no iba a abarcar jamás la apología de esta película. La historia del joven rebelde Luke Skywalker enfrentando al Imperio Galáctico, su maestro Obi-Wan llevándolo por el camino de la fuerza para convertirlo en un caballero Jedi, el rescate de una princesa y la ayuda de un pirata intergaláctico iban a formar la cosmología de esa historia épica. Los que éramos niños cuando se estrenó esta película, nuestra cabeza se fue, como decía la leyenda al principio de la película, a una galaxia muy lejana para no regresar en muchos años. Las hordas de fanáticos de este filme se contaban desde niños hasta gente mayor. Fue de las primeras películas donde la mercadotecnia venía apoyando la película. Podías comprar desde muñequitos, naves espaciales, camisetas, hasta un casco de Darth Vader, que fue y es uno de los villanos más impactantes que ha tenido la historia del cine. Su imponente presencia en pantalla, su voz y esa respiración impactó y asustó a muchas generaciones. Con esta película, George Lucas inauguró lo que se iba a llamar después Blockbuster, las filas para entrar al cine que le daban la vuelta a una manzana, y volvió a poner a Hollywood a la cabeza del cine mundial. Pese al escepticismo de las distribuidoras y a los mismos actores que intervinieron en la película,
Esto fue un éxito sin precedentes. Todo lo que su director sufrió a lo largo de 2 años en filmar y producir esta película se vio recompensado por el enorme éxito que tuvo y la penetración cultural que todavía sigue teniendo este filme. El actor Mark Hamill, cuando estaban rodando la película, decía que los diálogos se le hacían absurdos, muy infantiles, y creía que esta película iba a ser serie B, o sea, una película que solo se iba a ver en autocinemas o en matinés. Harrison Ford, que interpretó a Han Solo, a manera de burla le dijo a George Lucas: estos diálogos que escribes, ni tú podrías pronunciarlos bien. Uno de los asistentes de dirección decía que el elenco no tomaba en serio la película, que jugaban y hasta se mofaban de los diálogos. George Lucas comentó años después que fue Alec Guinness, quien interpretaba a Obi-Wan Kenobi, el único profesional y que llegaba a tiempo a sus llamados y nunca se quejó. Pero todo el elenco coincide en que George Lucas no estaba dirigiendo actores, simplemente decía más alto, más bajo, pensando que ellos iban a resolver las escenas. Estaba tan tenso el director que un médico le sugirió que tomara descanso si no le iba a dar un infarto. Los problemas para filmar esta película se suscitaban uno tras otro. Una tormenta en el desierto los primeros días, donde la electricidad y la utilería fallaban. Un fierro se le encajó a uno de los actores que interpretaba a un robot, C-3PO. Ya filmando en Inglaterra en los estudios, hubo problemas con el sindicato de trabajadores que tenían que terminar a las 5 en punto. No podían grabar después de esa hora. Pero el problema mayor fue cuando regresó a los estudios en Hollywood para ver los efectos especiales. Tuvo que despedir a la mayoría y hacerlos casi él solo. Todo esto aunado a la presión de la fecha de entrega del material. Hubo retrasos en la entrega, pero cuando presentó su primer corte de edición, dicen que un alto ejecutivo de la Fox lloró de emoción y dijo que nunca había visto algo así jamás. Estamos hablando de los años 70, tal vez la década más ecléctica que ha habido en la historia. A finales de la década de los años 60 y principios de los años 70, la guerra de Vietnam marcó el ámbito cultural de la sociedad norteamericana por años. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, esta para los jóvenes era una guerra absurda. No solo decían que iban a pelear a un país que moría de hambre, sino que también los reclutaban injustificadamente, con pena de cárcel si no asistían al servicio y con un escaso entrenamiento militar. Era como llevarlos al matadero. Muchos jóvenes norteamericanos perdieron la vida en la selva de Vietnam. Las protestas se habían vuelto constantes y cada vez más violentas. Los jóvenes habían vuelto escépticos, ya no creían en nada, en su gobierno, en su ideología y en el sistema en el que vivían. Las películas que Hollywood seguía haciendo ya no satisfacían al público en general. Esos grandes musicales que en una época fueron muy famosos, ahora ya los jóvenes las veían huecas y sin sentido. Querían algo más real, algo distinto. Muy pocas películas de Hollywood lograban satisfacer a la gran audiencia. El cine de a principios de la década de los 70 era distinto. Era un cine un poco más serio y ya no con temas tan superficiales. Jóvenes egresados de la primera escuela de cine en California empezaron a llenar el hueco que Hollywood ya no podía. Entonces, justo el año en que terminó la guerra de Vietnam, llegó la película Tiburón de Steven Spielberg. La película fue lo que puso a Hollywood otra vez a la vanguardia del cine internacional. Las salas se volvieron a llenar y el público por fin celebraba algo que era muy distinto a lo que se había visto anteriormente. Por primera vez ya no fue el cine europeo el que dominó la cartelera internacional. Cuando llegó la película de Star Wars de George Lucas en 1977, ya la sociedad norteamericana vivía en una fiesta total. Celebraban la euforia de ya no vivir a la sombra de una guerra, y el concepto intergaláctico de George Lucas les había dado un pretexto para llenar las discotecas de rayos láser, que entre muchas cosas fue lo que más puso de moda la película de Star Wars. Muchas discotecas del mundo luchaban por tener la tecnología láser al alcance de sus fiestas de noche. No solo eran los souvenirs de la película, muñecos, camisetas, todo. También fue ese concepto espacial que empezó a penetrar en toda la cultura norteamericana y resto del mundo. George Lucas estaba obligado a hacer una continuación de su película, y así fue. Al término de la primera entrega había muchas dudas sobre la historia que había creado George Lucas. Había muchos huecos en el guión que había que llenar. Por ejemplo, ¿por qué Darth Vader, siendo tan poderoso, pudiendo destruir a gente a larga distancia, tendría que rendirle culto a un supuesto emperador? También, ¿de dónde provenía el poder de la fuerza? ¿Se nacía con él o se creaba? Y una duda muy razonable era ¿con quién se iba a quedar la princesa? ¿El valiente joven héroe que la salvó? ¿O el vagabundo pirata del espacio? Estaba bien claro que esta película iba dirigida al público infantil, pero resultó ser que muchos de los fans no eran tan niños en esa época. Habría que llenar esos huecos que el texto original no tenía.
3 años después de haberse estrenado su gran película Star Wars, George Lucas nos enseña su secuela obligada, El Imperio Contraataca. Gracias al contrato que había firmado George Lucas con la Fox 3 años antes, donde le cedían todos los derechos sobre su película y el 40% de lo que se ganara en taquilla, George Lucas ya era millonario y podía financiar él solo sus otras películas. No tenía esta vez que convencer a ninguna productora. Era él el jefe absoluto de toda esta obra. Entregó la dirección a Irving Kershner para él dedicarse absolutamente a lo que eran los efectos visuales. En muchas entrevistas, George Lucas dijo que se había basado en las aventuras de Flash Gordon y en las películas de Akira Kurosawa para realizar esta obra. Aún así, a esta historia le faltaba cuerpo. Fueron los guionistas Lauren Kasdan y el director Irving Kershner los que fueron llenando los huecos que le faltaba a esta historia. En esta secuela vamos viendo quiénes son los caballeros de Jedi y su filosofía. Obi-Wan Kenobi le dice a Luke que tiene que ir a buscar al maestro Yoda para que termine su entrenamiento. Y aquí nos enteramos que en la filosofía de los caballeros Jedi hay una mezcla entre budismo, filosofía oriental, mezclados con magia medieval y algo de leyendas caballerescas. En fin, George Lucas era un joven criado en los años 60 y estaba influenciado por estas filosofías que estaban muy en boga en los Estados Unidos con los movimientos hippies. De hecho, el concepto de la rebelión contra el Imperio Galáctico estaba basado en la guerrilla de Vietnam contra el gobierno de los Estados Unidos. Aquí la historia se cuenta en paralelo. Por un lado vemos a Han Solo con la princesa Leia tratando de escapar del Imperio Galáctico y por otro lado vemos el entrenamiento de Luke con el maestro Yoda. En esta película comenzamos a ver cómo la historia empieza a tener tintes de drama griego. Ya no vemos al malvado Darth Vader asesinando gente por el menor pretexto. Aquí, extrañamente, empieza a buscar desesperadamente a Luke Skywalker. Y como el pirata del espacio Han Solo empieza a tener escenas románticas con la princesa Leia. Cuando se iba a filmar la segunda película, Harrison Ford le pidió a George Lucas que eliminara su personaje, ya que no tenía cabida en la historia. Lo que no sabía Harrison Ford es que George Lucas tenía unos planes muy distintos. Si la leyenda decía que las segundas partes nunca fueron buenas, esta película lo rompió todo. Superó con creces a la primera y es considerada hasta ahorita la mejor entrega de toda la saga. Nos legó hasta la fecha escenas íconas del cine internacional. No solo vimos a los actores en escenas dramáticas, sino también se quedó en capítulo. Nunca en la historia del cine se había visto algo parecido. Dejar en suspenso la trama fue la mejor publicidad que haya tenido una película. Millones de personas querían saber qué iba a pasar con este legado intergaláctico. En 1954, el escritor inglés J.R. Tolkien publicó su novela El Señor de los Anillos, una obra épica llena de fantasía, magos, hechizos, elfos, seres mitológicos, en fin, una obra de proporciones monumentales. Ya anteriormente había escrito su primer novela, El Hobbit, que era un preámbulo a lo que iba a suceder después con El Señor de los Anillos. Esta obra influyó muchísimo a los jóvenes de la generación de los años 60. Muchas bandas de rock incluían en sus letras algunos pasajes de la obra del Señor de los Anillos. Llegó a haber un escrito en el metro de Nueva York que decía: queremos a Gandalf, que era el mago principal de la novela, para presidente del país. En las primeras películas de George Lucas, muchos expertos empezaron a encontrar conexiones entre las dos historias. George Lucas siempre ha dicho que su influencia fue la Segunda Guerra Mundial y películas espaciales que él veía cuando era niño, pero en algunas entrevistas dejó ver que él era fanático a los cuentos de hadas. De hecho, cuando terminaba de hacer la saga de Star Wars, ya estaba en producciones de películas fantásticas medievales: El Cristal Encantado, Laberinto, Willow. Pero donde más conexiones se encontraron entre las dos historias no fue en el camino del héroe, que eso lo tienen muchas historias también, sino más bien en el lenguaje y la forma de hablar de alguno de los personajes de Star Wars. El camino de la fuerza, el lado oscuro, hechizos y magia. También coincidían los nombres de algunos lugares o personajes de la historia. George Lucas nunca ha admitido que fue influenciado por esta historia, pero las referencias son demasiadas. En un bosquejo de su primer guión para Star Wars, los diálogos que pone cuando Luke Skywalker conoce a Obi-Wan Kenobi son exactamente iguales que cuando Bilbo Bolsón encuentra a Gandalf en la novela del Hobbit. No se le puede considerar plagio, pero sí pudo haber aceptado George Lucas de la influencia que tuvo esta gran novela inglesa en su apología espacial de la saga de Star Wars. En 1978, un año después de que se estrenara Star Wars, en la televisión se estrenó la serie Galáctica,
Una apología espacial que evidentemente venía a moda después del estreno de la película de George Lucas. La demanda de George Lucas no se hizo esperar. Se fueron a un juicio largo, pero al parecer todo indicaba que George Lucas estaba enojado con un ex colaborador suyo, John Dicra, que también había participado en varias películas de ciencia ficción, entre ellas 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Era un especialista en efectos especiales. George Lucas lo acusaba de haber usado la tecnología que utilizaron para la película de Star Wars, además de las maquetas y parecidos en las naves espaciales. La Universal Pictures, que patrocinaba el programa de televisión, argumentaba que la tecnología cinematográfica no era exclusividad de George Lucas. Ya muchas veces se había utilizado maquetas y cámaras especiales para cierto tipo de tomas. También se alegaba que habían robado la historia, pero se le recordaba a George Lucas que él también había robado ese tipo de historias, que las apologías y las aventuras espaciales no eran nuevas y que todas se parecían de algún modo. En la primera instancia del juicio dio a favor de la serie de televisión Galáctica, pero la compañía de George Lucas volvió a apelar y esta vez ganaron. Pero la productora de la serie tampoco se dio por vencida y ellos también apelaron. El juicio fue largo y la serie de televisión tuvo que ser cancelada. Muchos analistas decían que George Lucas había aprovechado de su antiguo colaborador John Dictra, ya que muchos robots que se habían utilizado en Star Wars, sobre todo Arturito, eran idénticos a los que él había creado en la película de 1972, Silent Running. En el juicio no se sabe quién ganó, ya que llegaron a un arreglo extrajudicial. Lo que sí se sabe, al parecer, es que esto duró más de 40 años. Año de 1983, se estrena El Retorno del Jedi, la continuación y la última parte de la primera saga de Star Wars. Todavía en aquellos años no se llamaba Episodio 4, 5 o 6, simplemente era Star Wars y el título que lo acompañaba. Aquí vemos el desenlace de lo que ya podríamos definir como la tragedia griega espacial. En la segunda entrega nos enteramos de que Luke Skywalker es hijo de Darth Vader. Y ahora nos vamos a enterar de que la princesa Leia es hermana de Luke Skywalker, hija también de Darth Vader. O sea que Han Solo queda libre de toda culpa y tiene espacio abierto para poder conquistar a la princesa. La manera en cómo George Lucas tuvo que torcer la trama para que nuestros principales protagonistas no desaparecieran de la historia. En esa tercera entrega la trama se apresura y es inevitable el encuentro entre Darth Vader y Luke Skywalker. Esta tampoco la dirige George Lucas. Ahora el que está a cargo de la dirección es Richard McQuarrie. Aquí ya no vemos el ímpetu que vimos en la primera entrega. Parecía que George Lucas ya se sentía cansado de la trama espacial. Su mente ya estaba en otros proyectos cinematográficos más parecidos a los cuentos de hadas que a lo mejor él quiso siempre filmar. La película El Laberinto y El Cristal Encantado eran pruebas de que a lo mejor George Lucas ya estaba cansado de las naves espaciales y de los rayos láser. Aunque esta película no desmerece en el nivel cinematográfico, sí lo percibimos en la saturación de imagen y en los pocos momentos de actuación. Años después, el director Irving Kershner, que había dirigido El Imperio Contraataca, se arrepintió de no haber tomado las riendas de esta filmación. No estaba de acuerdo con que se le viera el rostro a Darth Vader. Decía que minimizaba el personaje y era extraño ver su rostro humano. El productor y amigo de George Lucas, Gary Kurtz, que lo había acompañado en todas las sagas, esta vez renunció al proyecto por desacuerdos con George Lucas. Decía que la trama no era así, que la princesa Leia no era hija de Darth Vader, que el personaje de Harrison Ford, Han Solo, iba a morir a lo largo de la película, y que esta se iba a extender varios capítulos más y el encuentro entre Darth Vader y Luke Skywalker se iba a dar por el capítulos 9 o 10. Harrison Ford no quería participar en esta última saga y de hecho él tenía solamente un contrato para 2 películas. Por ese motivo era que lo habían congelado en la última entrega. George Lucas no estaba de acuerdo con esto porque decía que no se iban a poder vender los muñequitos de Han Solo cuando ellos supieran que estaba fallecido. Harrison Ford dijo que tenía razón, pero ya muchos habían dado cuenta que George Lucas estaba más preocupado por la venta de souvenirs que por la misma película. George Lucas quiso terminar abruptamente esta película y no alargarla varios capítulos. Fue la más criticada por parte de los fans por considerarla bastante infantil y con un final extraño. Mark Hamill años después dijo que la película era rara, que tenía cosas infantiles de la primera saga y cosas muy dramáticas de la segunda película. George Lucas terminó esta saga pero no sabía lo que se le venía. En el año de 1983, justo cuando George Lucas terminaba su saga de Star Wars, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, lanzaba un proyecto militar al cual llamó Iniciativa de Defensa Estratégica. Estaba basado en una defensa militar por si hubiera un ataque de la Unión Soviética con armas nucleares. Él quería desarrollar una tecnología a base de rayos láser por si hubiera un conflicto. La cuestión era militarizar los satélites que tenían en órbita. Muchos congresistas y periodistas a manera de burla lo llamaron el Star Wars de Ronald Reagan.
Esta iniciativa fue aceptada y se hizo una investigación científica para ver si era posible tener un armamento basado en la tecnología láser. George Lucas demandó porque no quería que el nombre de sus sagas se hubiera involucrado en algo bélico. Decía que sus películas eran de corte infantil y no tenían nada que ver con lo militar. Extraño porque el título de sus películas siempre fue La Guerra de las Galaxias. No era extraño pensar que alguien con la influencia cultural que tuvo esta película no pudieran llegar a esa tecnología militar. La demanda de George Lucas fue desestimada ya que el juez decía que no estaban lucrando con su nombre y realmente el proyecto no se llamaba así. El proyecto se llamaba Iniciativa de Defensa Estratégica, que por cierto a lo largo del tiempo no funcionó. Muchos científicos coincidían que todavía no se tenía la tecnología desarrollada para poder lograr un armamento con tecnología láser. Lo que sí se logró fue un desarrollo en los cazamisiles que usan esta tecnología. George Lucas no se había dado cuenta del alcance de su película hasta ese momento. La idea de militarizar el espacio sigue en la mente de muchos gobiernos. Muchísimos años después, George Lucas revivió la saga. Ya había remasterizado las 3 primeras películas y las reestrenó a principios del año 2000. Incluyó escenas nuevas, lo dividió en capítulos y hasta cambió el nombre de algunos personajes o por lo menos su perspectiva. El emperador ahora es un caballero Sith, que al parecer son la gente más mala que hay en el universo. Ellos de alguna forma seducen a los caballeros Jedi para que caigan del lado oscuro de la fuerza, y así se aprovechan de su poder como le pasó a Lord Darth Vader. Pero estas nuevas sagas eran totalmente distintas, no incluían ningún personaje de la primera trilogía. De hecho, es la historia de Darth Vader, donde aquí sabemos su nombre real, que es Anakin, y la historia lo sigue desde su niñez hasta que se hace adulto y se convierte en Darth Vader. Los viejos fans se quejaron de esta película diciendo que era demasiado infantil. George Lucas les recordó que las películas de Star Wars eran para niños, y efectivamente, creció una nueva ola de fanáticos. Jóvenes que no habían nacido cuando se estrenaron las 3 primeras películas, ahora eran verdaderos fanáticos de la saga. Se vestían como los personajes, llegaban a los estrenos y aplaudían en las salas de cine. Los fans de Star Wars se multiplicaron y se convirtieron en millones. Esto revivió las viejas sagas de las antiguas películas y las convenciones que hubo de Star Wars. Y es aquí donde viene otra vez el lado oscuro de George Lucas. Cuando George Lucas filmó su primera película de la saga, Star Wars, los estudios que utilizó en su mayoría fueron en Inglaterra. Como solo tenía su elenco de 4 actores principales, tuvo que usar mano de actores locales que básicamente iban a estar disfrazados o de robot o de monstruos. Entre los que escogió estaba el actor David Brooks, un fisiculturista de 2 metros que ya había hecho cine, hasta una campaña para televisión, donde la intención era salvar vidas de los peatones en las calles de Londres, por la cual fue condecorado por la reina Isabel II. Él, como todos los demás actores de Inglaterra, creyeron que iban a utilizar también la voz que habían hecho en la filmación. ¿Cuál fue su sorpresa? Que le habían cambiado la voz cuando vio la filmación en el cine. A George Lucas no le gustaba el tono y el acento que tenía. Los actores comentaron que jamás fueron avisados. No fue él el único caso, también otro actor nunca apareció en la saga. El quien le dobló la voz fue el actor James Earl Jones, que tenía la voz profunda como quería el director para el personaje. El problema vino cuando David Brooks infiltró información secreta de la película a un diario local. Esto provocó que George Lucas lo sacara definitivamente de la saga. Cuando se descubre el rostro de Darth Vader, es otro actor el que está allí, y también lo desapareció de los créditos. Años después, en una convención de Star Wars donde extras que habían participado en la filmación de las primeras 3 películas cobraban por los autógrafos y firmas en los pósters de los fanáticos de la película. Al actor David Brooks se le ocurrió poner en su stand el verdadero Darth Vader. Esto enfureció a George Lucas y definitivamente lo sacó de todas las convenciones que hubiera de Star Wars. El actor murió en el año 2020 por una artritis que sufría desde que tenía 13 años. Pasaron muchos años y el árbol que sembró George Lucas en su patio se hizo más grande que el mismo patio. Star Wars se convirtió en una de las franquicias más grandes y poderosas de la historia del cine. Los ejércitos de admiradores se contaban por millones. George Lucas se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Su franquicia abarcaba videojuegos, programas de televisión, cómics, juguetes espaciales, espadas láser. En fin, George Lucas se había convertido en el prototipo de empresario contra los que él luchó cuando era joven. Con tantas demandas y juicios, de alguna manera monopolizó a la galaxia entera. Ya pocos se atrevían a hacer apologías galácticas después de él.
Digamos que de alguna forma él se convirtió en el Imperio Galáctico. Y entonces hizo lo que nadie esperaba que iba a hacer nunca: venderle la franquicia de Star Wars a otra franquicia igual de grande y poderosa, la empresa Disney. Muchos alabaron su decisión y otros la odiaron. Disney estaba acaparando el mercado de Hollywood y esta rompía una ley básica del mercado en Hollywood: la libre competencia, que había hecho grande a muchas casas productoras y a muchos directores. Al quebrar el espíritu competitivo entre las películas, se corre el riesgo de quebrar las franquicias. Pero hay algo que diferencia a Star Wars de las otras películas, y esto es su público. Muchos fanáticos de Star Wars no solo acuden a los estrenos, hacen libros, historias, cortometrajes, hasta han fundado una iglesia Jedi. El universo que han creado de las historias alternas de Star Wars es inmenso. De hecho, mucho de lo que tienen las mismas películas es retroalimentación de lo que han creado sus propios fanáticos. No es cualquier público. Disney está obligado a presentar algo de calidad, si no, los mismos fanáticos los van a obligar a hacerlo bien. Y esto sea lo único que tal vez pueda salvar a esta franquicia tan grande. Hay algo que la cinematografía de Hollywood tiene que el resto del mundo no hace. Hollywood no le tiene miedo al ridículo. Y esto hay que agradecerlo. Son los únicos del mundo que se atreven a hacer historias inverosímiles. Historias que nadie se atrevería a hacer por miedo a ser criticados. Esto a Hollywood no le importa. Han hecho historias de superhéroes, de luchas galácticas, de juguetes que hablan y gorilas inmensos. George Lucas tuvo el valor de hacer su apología cuando ya nadie se atrevía a hacer ese tipo de historias. A veces juzgamos muy fuerte a las personas y no a su obra. Este hombre nos abrió una puerta a la imaginación. Nos hizo fantasear en mundos extraños y maravillosos, en creer que podíamos visitar planetas como si estuvieran a la vuelta de la esquina y poder navegar en naves intergalácticas a la velocidad de la luz, y creer que la fantasía, por más extrema que sea, es buena y nos ayuda en este mundo cotidiano. George Lucas nos dio el material imaginativo para que nuestra mente se fuera a una galaxia muy lejana, y nos hizo creer en la grandeza de ser un caballero Jedi y poder lograr que la fuerza nos acompañara toda la vida. Un reconocimiento al hombre que creó muchos mundos, donde podríamos nosotros crear otros más y sentirnos partícipes de esta epopeya intergaláctica. Va este saludo a los viajeros del universo entero, y como diría el maestro Jedi George Lucas, que la fuerza los acompañe siempre.